Transformers Cyberverse es una serie bastante curiosa en muchos sentidos. Por un lado, habían expectativas desde su anuncio, ya que se trataba de la primera serie animada en salir que no era parte de la continuidad alineada. Básicamente estábamos ante una nueva historia, o bueno, algo así. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Y por otro lado, la serie llegó en un punto complicado, si se quiere, para el fandom de Transformers, ya que veníamos de series como Robots in Disguise 2015 y la Prime Wars Trilogy. La primera era una serie secuela a Transformers Prime, mientras que la segunda era una serie web que se basaba en la línea de figuras de ese entonces. Ambos productos animados no fueron muy bien recibidos por el público, siendo considerados una garcha, ya que presentaban historias muy flojas y personajes poco entrañables. Hasbro la tenía un poco jodida para sacar una nueva serie animada que pudiera ser del interés y del agrado del fandom sin que la llegaran a destrozar en críticas. Ojo, con esto no estoy diciendo que Cyberverse tenía que salvar Transformers ni nada por el estilo, pero por así decirlo, tenía la obligación indirecta de presentar algo que estuviera por encima de estos dos últimos productos. Entonces, ¿qué pasó cuando Cyberverse se estrenó? ¿Acaso sorprendió o fue muy mala? Eso, mi gente geek, es lo que vamos a intentar averiguar en el video de hoy. Durante estas semanas me dieron ganas de volver a mirar la serie y, ¿por qué no?, traer un video al canal hablando de ella, parecido al que le dediqué a Transformers Search Park y sus 3 temporadas. Y, a grandes rasgos, tengo que reconocer que la disfruté bastante más de lo que esperaba, y eso, la verdad, me sorprendió un poco. Pero, a ver, hablemos a mayor profundidad. ¿Qué hace especial a Transformers Cyberverse? La serie, dentro de todo, es bastante simple. Tiene una narrativa fácil de seguir, un estilo artístico sencillo y una animación aceptable más no destacable. Pero tiene un objetivo claro y, a mi parecer, después de volver a verla, lo cumple a la perfección. Transformers Cyberverse no pretende reinventar la marca ni tampoco presentar una historia más madura como otras series. Lo que intenta hacer es presentar una historia de Transformers sencilla y accesible para nuevos fans. Y digo esto porque Cyberverse recopila diferentes elementos del metatexto de Transformers, agarra diferentes aspectos de otros proyectos y los junta en uno solo para poder integrar fácilmente una nueva audiencia a la marca. Obviamente todo esto con un tono más ligero y digerible para un público más chico, porque sí, Transformers Cyberverse apunta a ese público objetivo, pero eso no quita que la serie pueda resultar disfrutable también para un público más grande. La serie tiene un humor muy leve, pero sabe cuándo y cómo usarlo a su favor para contar historias o retratar de formas más simplificadas a algunos personajes. Aún así, la serie sí tiene su cuota de seriedad que se ve reflejada en los arcos de algunos personajes o en algunas tramas puntuales. Cyberverse no busca ser excesivamente seria, pero tampoco una serie cómica. Busca tener un equilibrio que le permita ser disfrutada por cualquiera. Si tuviera que comparar Cyberverse con otro producto audiovisual similar, ese sería The Super Hero Squad, o el Escuadrón de Superhéroes, una vieja serie animada de Marvel que retrataba su universo de forma más caricaturesca y satírica. Al igual que Cyberverse, apuntaba a un público más chico, pero puede llegar a ser disfrutable para gente más grande. Y ambas series, por supuesto, comparten el mismo objetivo: simplificar universos bastante complejos para volverlos más accesibles a nuevos fans. Obviamente, ambos productos sí tienen sus diferencias. Super Hero Squad, por ejemplo, tiene un humor mucho más exagerado, mientras Cyberverse, si bien tiene algunos elementos satíricos, no es en esencia una sátira a Transformers porque la serie no busca burlarse ni reírse de la franquicia. ¿Es una serie caricaturesca? Sí, pero no recae en lo ridículo. Y a ver, no les voy a mentir, si traigo todo esto a colación es porque mientras veía Cyberverse no podía evitar notar que tenía unas vibras similares a la serie de Marvel. Aún así, siento que todo esto es un punto más a favor porque le permite a Cyberverse diferenciarse de otras series de la marca. Pero, a ver, hablemos ahora de la historia en sí. En la primera temporada, como tal, tenemos dos tramas. La primera se centra en Bumblebee, el cual después de llegar a la Tierra perdió gran parte de su memoria, y ahora, con la ayuda de Windblade, va a tener que empezar a recordar su pasado. Mientras, la segunda trama sigue a ambos personajes en la búsqueda del Arca, la nave Autobot que se estrelló en algún lugar de la Tierra y que transportaba a todos sus compañeros. A ver, para alguien como yo, que ya está muy metido en la franquicia, es probable que esta primera temporada se sienta algo lenta. Las tramas no llegan a ser tan interesantes porque la verdad no plantean nada especialmente novedoso. Y si bien, como toda la serie, funciona bien para introducir nuevos fans a la marca, para los más veteranos es normal que esta temporada no llegue a destacar tanto. Ojo, la temporada sí tiene algunos puntos positivos. La dinámica de Windblade y Bumblebee como hermana mayor y hermano menor funciona muy bien y carrea gran parte de esta temporada. La primera es más madura, responsable y testaruda, mientras que el segundo tiene un comportamiento más ingenuo, amigable y algo torpe. Pero por eso mismo, ambos personajes logran complementarse y terminan presentando una relación bastante
bastante creíble y agradable de ver. Hablando del abejorro, acá funciona como el personaje principal, ya que ambas tramas giran alrededor de él, lo cual no fue muy del agrado de algunos en ese entonces, ya que estábamos en esa época en la que a Hasbro le gustaba sobreexplotar a Bumblebee, y bueno, para algunos eso era algo cansino. Pero retomemos la historia. Por un lado, Windblade quería que Bumblebee recupere sus recuerdos para poder tener alguna pista sobre el paradero del arca, y en el proceso, la serie nos va mostrando el pasado de Vi y algunos acontecimientos previos y durante la Gran Guerra Civil. Esto en cierta forma termina siendo un arma de doble filo. Por un lado, las historias que se centran en el pasado me resultan más interesantes que la historia actual. Son vistazos breves, sí, pero muy llamativos, ya que te muestran cómo eran las cosas antes de la guerra y también te permiten ver momentos claves, como Optimus obteniendo la matriz de liderazgo o Megatron arrancándole la caja de voz a Vi. Siento que por estos momentos, la temporada 1 pudo llegar a ser algo más, pero lastimosamente estos fragmentos no son el foco principal. Y por otro lado, estamos conociendo el pasado solamente desde la perspectiva de Bumblebee, lo cual limita el trasfondo de la serie y desaprovecha oportunidades de conocer el pasado de otros personajes o de otras situaciones en específico. En sí estamos conociendo parte de la historia, pero nunca llegamos a ver el panorama completo. Por dar un ejemplo, gracias a los recuerdos de Vi, sabemos que Megatron quería meterse en la política e instaurar un gobierno que ofreciera igualdad para todos los cybertronianos, pero nunca llegamos a ver realmente cuáles eran las condiciones que los llevaron a tomar ese camino. Otro caso es la misma relación entre Optimus y Megatron. La serie no termina de explorar cómo se conocieron ni qué situaciones los llevaron a unirse en un principio. Sabemos que hay algo detrás de cámaras, pero jamás lo llegamos a ver. Y así hay más casos, cosa que me parece una cagada, ya que si la temporada 1 se hubiera centrado en contar el origen de la Gran Guerra desde diferentes perspectivas, probablemente habríamos tenido un producto mucho más sólido e interesante. Para cerrar, hablando del antagonista principal de esta primera temporada, tenemos a Shockwave, el cual funciona muy bien. No diría que es un personajazo, pero su carácter frío y pragmático lo hace destacar mucho. Y como amenaza, logra imponer cumpliendo lo justo y lo necesario. Pero a ver, no les voy a mentir, creo que el personaje se hubiera beneficiado si hubiese tenido algún trasfondo interesante o una previa relación con Bumblebee. Digo esto porque en uno de los capítulos vemos a ambos personajes chocando los 5 mientras miraban a Megatron pelear en la arena de gladiadores, pero jamás se termina de explorar si antes de la guerra estos dos eran amigos. Pasemos ahora a la segunda temporada, que a mi parecer es un poco mejor que la primera. Después de que Vi y compañía encuentran el arca y despiertan al resto de los Autobots, continúan su pelea contra los Decepticons, pero ahora en la Tierra como campo de batalla principal. Y se supone que están así durante varios años, incluso llegando a ser descubiertos por los humanos. Y hablando justamente de los humanos, algo que en su momento llamó bastante la atención fue la nula presencia de humanos protagónicos. Hasta los humanos, como personajes de fondo, eran casi inexistentes, limitándose a ser solo voces fuera de cámara. Es cierto que Cyberverse no fue la primera serie en no incluir protagonistas humanos, pero la verdad creo que fue algo refrescante y llamativo que la serie decidiera deshacerse de estos personajes. Pero ojo, esto no fue una casualidad, sino una decisión totalmente consciente por parte del equipo de producción. Según ellos, decidieron no incluir protagonistas humanos para evitar tramas secundarias humanas dentro de episodios que duraban aproximadamente 10 minutos. Y la verdad, esto me parece algo lógico, ya que al no contar con capítulos de 22 minutos, como en otras series, los guionistas se veían obligados a aprovechar al máximo cada minuto disponible. Más adelante voy a volver a retomar el tema de la duración de los episodios, pero por ahora sigamos con la historia de la temporada 2. Con el conflicto activo ahora en la Tierra, ambas facciones deciden buscar la Allspark, la cual había sido expulsada de Cybertron por Optimus, ya que Megatron quería usarla junto a Vector Sigma para crear un ejército de Decepticons perfectos. Por suerte, la trama de esta temporada toma un giro interesante y no se queda encasillada en la búsqueda de un MacGuffin. En cierto punto de la historia, Starscream se separa de los Decepticons y consigue apoderarse del Allspark, convirtiéndose en una amenaza para ambas facciones. Y si bien la idea de que Starscream vaya por su cuenta no es algo nuevo, me pareció un acierto hacer que el personaje se convirtiera en una figura mucho más poderosa y peligrosa para ambos bandos, lo cual, como dije segundos atrás, hace que la temporada gane más interés y se sienta más sólida que la anterior. Y así están ambas facciones durante gran parte de esta temporada, ideando diferentes planes para encontrar y vencer a Starscream mientras viven otras aventuras. Lamentablemente, en el mismo capítulo en el que Starscream se fusiona con el Allspark y se vuelve un ser todopoderoso, es derrotado sin mucho esfuerzo. Esto es algo que me había molestado en su momento y que me volvió a molestar ahora que volví a ver la serie. Entiendo la ironía de que Starscream es derrotado porque, como el mismo Megatron le dice en la cara, siempre será un fracasado destinado a caer. Pero
La verdad, me hubiese gustado que le dieran más peso a este Starscream supremo. Siento que como antagonista tiene mucho potencial. La serie debería haberlo aprovechado en 2 o 3 capítulos más, porque así como está, se siente casi apresurado y bastante anticlimático. Y si bien esto no pasa todo el tiempo, la resolución apresurada de conflictos es un problema que Cyberverse repite en otras ocasiones. Obviamente, esto es una consecuencia que surge la limitación de tener episodios que duran solo 10 minutos. Esta duración provoca que algunas problemáticas tengan una resolución un tanto apresurada. Aunque bueno, es cierto que la tercera temporada más o menos llega a corregir esto, pero ya llegaremos a eso. Otro problema de este formato es que no solo afecta a las tramas, sino también al tiempo en pantalla de algunos personajes. Al igual que la serie animada de los 80, Cyberverse tiene un enorme cast de Autobots y Decepticons, pero al contar con episodios tan cortos, resulta imposible que todos tengan su momento para brillar. Y lo más problemático es que hay personajes a los que directamente ni llegamos a conocer, como Prowl, Ratchet o Bloodshot. Es cierto que aparecen y tienen algunos diálogos, pero la verdad no tienen protagonismo alguno, lo cual es una pena, sobre todo si tenemos en cuenta que la serie busca introducir nuevos fans a la marca. Pero ahora bien, como punto a favor en lo que respecta a los personajes, la primera temporada solo se centraba en Bumblebee, Grimlock, Windblade, Shockwave y Slipstream. Hay otros personajes presentes como Optimus o Wheeljack, pero quedan relegados en un plano muy secundario. La segunda temporada, por otro lado, siento que llega a corregir esto y le da más tiempo en pantalla a estos personajes y otros más que vimos antes. Así que podríamos decir que la serie llega a un equilibrio. La segunda temporada, a diferencia de la primera, no se siente como una temporada protagonizada por Bee y Windblade, sino por un elenco definido de Autobots y Decepticons. Y hablando un poco más sobre los personajes, la verdad considero que el trato que algunos reciben, énfasis en algunos, es bastante agradable y va acorde con lo que la serie pretende cumplir. Megatron se acerca bastante a su versión de la serie de los 80, pero sin ser tan bruto y siendo un poco más estratégico. Optimus Prime se presenta como un líder fuerte y noble, pero que tiene problemas para socializar fuera de cualquier conflicto. Wheeljack es un científico entusiasta que siempre está inventando cosas que a veces funcionan y otras veces no. Hot Rod mantiene un perfil de joven rebelde, tiene una personalidad parecida a su versión de AEW, pero es un poco más relajado. Grimlock, en lugar de ser un bruto torpe, conserva su inteligencia cuando está en modo robot, hablando de una forma tan elocuente que me hace acordar mucho a Bestia de los X-Men. Shadow Striker funciona como una enemiga formidable con cierto desarrollo sutil. Soundwave tiene un comportamiento más agresivo y menos introvertido como en otras series, pero mantiene cierto razonamiento. Skybite es un Decepticon feroz y siniestro, pero que todavía conserva su encanto característico. Y Wrecking Ruin es un personaje siamés que está más orientado a ser un alivio cómico debido a su condición. Personalmente, dejando de lado algunos casos puntuales como Bloodshot o Lockdown, considero que la mayoría de estas interpretaciones son inofensivas y adecuadas para lo que la serie pretende. Retomando la historia de esta temporada, después de que Starscream es derrotado, los Autobots logran conseguir el Allspark y usarla para despegar el arca y emprender rumbo a Cybertron. Lamentablemente, los Decepticons ejecutan un plan que les permite llegar primero al planeta, con la idea de emboscar a los Autobots y agarrarlos desprevenidos. Es un cierre de temporada bastante interesante que cumple bien su función porque te deja con ganas de saber qué va a pasar en la tercera temporada. Y ya que estamos, hablemos de la tercera y última temporada, que a mi parecer, pese a todas sus fallas, es la mejor de las tres. La primera parte de la temporada consta de unos 4 episodios en los cuales vemos el enfrentamiento final de los Autobots y los Decepticons por el control de Cybertron y de la Allspark. No es una trama tan sorprendente, pero diría que es muy disfrutable y funciona como cierre para el conflicto civil. Es verdad que tiene algunos momentos muy pelotudos, como la traición de Drift, pero más allá de eso, es una historia bastante copada. También siento que con esta temporada la serie tiene cierto cambio de tono y narrativa, tomándose las cosas un poco más en serio. Más adelante verán por qué. Y quiero remarcar esto ahora, antes de que me olvide, pero para hacer Cyberverse una serie infantil y con un presupuesto moderadamente bajo, consigue tener muy buenas escenas de acción. ¿Son bastante sencillas? Sí, pero tampoco son una garcha. No son peleas espectaculares que te vuelan la cabeza, como la pelea de Optimus y Megatron en Transformers One, ni tampoco son tan dinámicas como las peleas de Transformers Prime, pero dentro de todo funcionan y son entretenidas de ver. Al final de esta primera parte, los Autobots ganan la guerra y logran restaurar Cybertron. Lastimosamente, para el siguiente episodio, todo se va a la mierda porque llegan los Quintessons, una raza alienígenas que se dedica a juzgar universo por universo y a destruir a aquellos que consideran innecesarios. Así que sí, Cyberverse pasó de ser una trama de Autobots vs Decepticons a una historia sobre matar un ente multiversal.
no les voy a mentir, el cambio se siente algo brusco, pero al fin y al cabo es un giro interesante y que hace que esta temporada sea mucho más atractiva en comparación a las anteriores. Es en esta segunda parte donde más se siente el cambio de tono y narrativa, porque tanto Autobots como Decepticons se encuentran al borde de la derrota y se ven obligados a trabajar juntos para enfrentar una amenaza muchísimo mayor. Y acá sí se siente que hay mucho más en juego, porque los Quintessons son una amenaza implacable, y a diferencia de la trama de Starscream Supremo, acá ambas facciones sí terminan trabajando en equipo. Y hablando de los villanos de esta temporada, me gusta esta representación de los Quintessons. A mí nunca me copó la idea de que sean los creadores de los Transformers, eso siempre me pareció una pelotudez. Me gusta que acá los planteen como otra raza alienígenas que van destruyendo mundos, o bueno, en este caso, universos enteros. También me gusta mucho la forma en la que presentan la invasión, utilizando a los Inquisidores, unas criaturas que se parecen mucho a los Centinelas de Matrix y que se encargan de secuestrar a los cibertrianos para después meterlos en una simulación mientras les chupan el Energon. No sean mal pensados, che. Durante gran parte de esta historia, vemos a Hot Rod liderar un equipo rebelde conformado por Clover, Dead End, Perceptor, Whirl y Soundwave. Hot Rod funciona muy bien como protagonista en esta parte de la historia. Vemos cómo poco a poco aprende a tomar ciertas decisiones y demuestra que tiene madera de líder. No es un arco de personaje tan brillante, pero es agradable por fin ver a Hot Rod como protagonista en una serie de Transformers después de muchísimo tiempo. A su vez, la dinámica del equipo y la elección de sus integrantes resulta bastante divertida y llamativa. Es un grupo pintoresco y variado. Dead End se comporta como un emo con depresión. Clover es boluda, pero entrañable. Perceptor es la voz de la razón. Soundwave cumple el rol de tipo duro. Y Whirl es simplemente un personaje alegre. Cada uno aporta lo suyo a su manera. A la larga, este equipo rebelde logra liberar a todos sus compañeros del control de los Quintessons y unen sus fuerzas para expulsarlos de Cybertron de una vez por todas. Aunque no hay tiempo para celebrar, porque después aparece Starscream convertido en un Quintesson, pero también consiguen derrotarlo. Al final del día, los Autobots y Decepticons llegan a una tregua con cada bando quedándose con una mitad de Cybertron, imponiendo una paz forzada, pero que al menos debería calmar las aguas durante un tiempo. Y así llegamos a la tercera parte de esta temporada, que vuelve a tener un tono y una narrativa más parecida a la de la primera y segunda temporada. En este último tramo, Windblade sufre un accidente que fragmenta su mente en distintas partes, las cuales quedan esparcidas por todo Cybertron. A partir de eso, Bumblebee y Chromia se ponen las pilas para encontrar los distintos fragmentos de su amiga. Como habrán podido escuchar, esta trama se parece mucho a la de la primera temporada, pero ahora con los papeles invertidos. Pero si les soy sincero, esta trama me recontra chupa un huevo y medio. Mientras pasa esto, en segundo plano, se desarrolla una subtrama que plantea a Megatron preparándose para la llegada de alguien a quien solo conocemos como el Otro. Para darles algo de contexto, durante la pelea final contra los Quintessons, Megatron y Dead End se escapan del universo principal y deciden irse a otros universos para conquistarlos. Algo muy pelotudo si me lo preguntan. Pero después, Megatron vuelve al universo principal, pero ahora con una postura más paranoica y obsesiva, queriendo tomar diferentes precauciones para prepararse para la llegada de un ser desconocido. Al final de la serie se nos revela que el Otro es un Megatron de otro universo, pero más malvado y más tiránico que el Megatron principal. Y a ver, la idea de esta trama me parece interesante y con mucho potencial, pero la verdad, la serie no le termina sacando demasiado jugo. La trama en sí y la resolución se siente muy apresurada, ya que vencen a este Megatron sin muchos problemas. Y a ver, para ser un personaje muy poderoso que fue capaz de dañar gravemente al Megatron principal con solo tocarlo, se siente que pasa sin pena ni gloria. Siento que este último tramo de la temporada 3 debería haberse enfocado por completo en esta trama y no tanto en la de los fragmentos de Windblade, porque al final del día se siente como un desperdicio. Y me da algo de bronca, porque como dije, la idea es buena, pero la ejecución es una verga. Si hay algo positivo que puedo destacar de este último tramo, es que se explora mucho más Cybertron como planeta, mostrando distintas ubicaciones. Me gusta que la serie se tome la molestia de presentar diferentes lugares para darle más riqueza al planeta, ofreciendo algo que otras encarnaciones directamente a veces ni hacen. Pero dejando ya la temporada 3, pasemos al verdadero cierre de la serie, que consta de dos especiales de 40 minutos cada uno. El primer especial se titula El Inmovilizador, y presenta a Grimlock y al resto de los Dinobots luchando contra la facción de los mercenarios. Y a su vez, se introduce el primer y único Combiner de la serie, siendo este Volcanicus.
Este especial no es la gran cosa, pero llega a ser algo disfrutable, aunque siento que la trama daba más para un par de capítulos que para un especial entero. Eso sí, me gusta que después de tanto tiempo, por fin podamos ver de regreso a todos los Dinobots en una serie animada. Aunque Slug, Snarl, Sludge y Soup son agradables, realmente no llegan a ser personajes muy memorables. Y el segundo especial, titulado El Decepticon Perfecto, presenta a Tarn como el villano principal. Si bien su origen y personalidad son diferentes a los de su contraparte de IDW, por razones bastante obvias, es un villano decente y competente para cerrar la historia de Cyberverse, aunque reconozco que la serie sí podría haber rescatado un poco de esa personalidad elegante y carismática que tiene el personaje en los cómics. Pero lo que más me gusta de este especial es como por fin los Autobots y Decepticons deciden hacer las paces y unificar ambos bandos bajo una misma bandera. Es un cierre bastante efectivo y satisfactorio, tiene más emoción y es mucho más interesante y divertido que el primer especial. Y su final, la verdad, me encantó muchísimo, desde el emotivo sacrificio de Soundwave hasta el abrazo final entre Optimus, Bumblebee, Windblade y Hot Rod. Me gusta que decidieran cerrar la serie de una forma más terrenal y emotiva, en lugar de irse por algo mucho más exagerado o alocado. Y a grandes rasgos, eso fue todo Transformers Cyberverse. Me atrevería a decir que es una serie de fans para fans, porque más allá de las varias problemáticas que mencioné, se nota que es una serie hecha con cariño, funcionando casi como un bonito homenaje a Transformers. De vuelta, no es una serie perfecta, pero dentro de todo, fue uno de los últimos productos más disfrutables que Hasbro sacó a finales de la década pasada. Y como dije muy al inicio, es una serie sencilla que solo busca introducir nuevos fans a la marca, pero tampoco es una serie superficial y sin alma. Le agarré cariño a la serie en su momento y todavía sigue vigente. Literalmente, cuando terminé de ver el último especial en esta revisión, mi reacción fue la de este meme de Batman. Directamente, gente geek, Cyberverse es para mí la tercera mejor serie de todo Transformers y nadie me baja de este barco. Es una serie que se las recomiendo, porque posta les digo, a grandes rasgos vale mucho la pena. No es la octava maravilla del entretenimiento, obvio, ni pretende serlo, pero es una serie con mérito propio y con cierto encanto. Y si no la querés ver porque te parece demasiado infantil, bueno, ahí cada quien con lo suyo. Pero yo que vos me metería el prejuicio en el centro del orto, porque te vas a estar perdiendo una de las mejores series que tuvo Transformers en años. Y bueno, gente geek, ese fue el último video del año. Como siempre les digo, tengan en cuenta que todo lo que dije es en base a mi opinión personal. Pero si vieron Cyberverse, cuéntenme ustedes en los comentarios qué les parece esta serie. Y si la vieron a volver hace poco, díganme si hubo algún cambio en comparación a la primera vez. Y si llegaron hasta acá, antes de cerrar el video, me gustaría darles las gracias por el apoyo que le fueron dando al canal durante este 2025. Sin duda, creo que fue el mejor año para el canal, o al menos así lo sentí yo. Siento que pude crecer más como creador de contenido y mejorar en algunas cosas. Espero que ustedes hayan disfrutado mucho este año también, como yo. Y ojalá las cosas sigan mejorando para el 2026. Ahora sí, dejando el sentimentalismo de trolazo, adiós gente geek, nos veremos pronto.